Habíamos presentado la cantidad de calor o el calor. Esta cantidad de calor dependía de cómo se realiza el calentamiento o enfriamiento. Depende del proceso. Habíamos introducido el trabajo y el trabajo depende de el tipo de trayectoria que uno esté utilizando. Y también introducimos la energía interna de un gas ideal, la cual solo depende de la temperatura. Eso me indica que no depende de la trayectoria, solo de los puntos inicial y final. Ahora vamos a relacionar esas tres cantidades. Vamos a escribir la primera ley de la termodinámica. Colocamos n moles de un gas ideal a temperatura T en un recipiente a volumen constante y le agregamos una cantidad de calor, Q. Observen que aquí especifico el proceso. Voy a definir la primera ley de la termodinámica de esta manera, donde dQ es igual al diferencial de energía interna más el trabajo. Esa es la primera ley de la termodinámica, que significa físicamente la conservación de la energía. Y yo la quiero introducir resolviendo un problema. Voy a resolver este problema. Aquí tengo en el proceso A, tengo dQ igual a NSB dt. El subíndice B me indica que el proceso es isocórico o isométrico o isovolumétrico, o sea, en el proceso A. El trabajo es igual a cero en ese proceso porque el volumen es constante. Entonces el trabajo es igual a cero y solo me quedan estas dos cantidades, la cantidad de calor y la variación infinitesimal de la energía interna, justo como está acá. Du es igual a dQ, pero dQ es NSB dt. Entonces observen que ya obtengo una expresión para la energía interna, su diferencial. Coloquemos el mismo gas en un cilindro con un pistón que permitimos moverse manteniendo constante la presión. Del calentamiento o enfriamiento de una sustancia tenemos que dQ es igual a, a NCP dt. O sea, estoy en el proceso B. Este proceso es a presión constante y es diferente a este que es a volumen constante. El trabajo efectuado en la expansión infinitesimal, en el proceso V, es dado por definición P de B P de B
Y voy a utilizar la ecuación de estado de un gas ideal, donde PV es igual a NDT. Pero la presión permanece constante, así que el diferencial a ambos lados de la ecuación de estado me da P de V igual a N de T. Observen que he escrito el trabajo en función de este término. Puedo usar ahora, la primera ley de la termodinámica para el proceso B y me queda esa expresión. Esta es la cantidad de calor, el primer término. El segundo es la variación de energía interna. Y el tercero es el trabajo. Como el cambio de temperatura es el mismo para ambos procesos, los cambios en energía interna son iguales en ambos casos. Este es para el caso de volumen constante y este es para el caso de presión constante. Así que son iguales y los sustituyo en esta ecuación. Yo obtengo esto. Puedo eliminar los diferenciales de temperatura. Puedo eliminar los números de moles. Y cuando hago eso, mi ecuación resultante es esta. Esa es una propiedad de los gases ideales, del comportamiento de un gas ideal. Cp igual a Cv más R. Ese es el resultado. Eso es lo que quería demostrar. Y para eso utilizamos esta figura. Observen que calculamos todo a lo largo del proceso A, calculamos todo a lo largo del proceso B y los conectamos por la isoterma, que es la misma en ambos procesos. Con eso yo pude demostrar que Cp es igual a Cv más R. Para todas las sustancias conocidas, Cp es mayor que Cv. Y esta es una propiedad muy importante que debemos de tenerla presente siempre. Habíamos introducido gamma en el proceso adiabático. Habíamos introducido gamma. Ahora lo relacionamos con los calores específicos. Gamma es Cp sobre Cv. De hecho, yo defino gamma de esa forma. Quiero calcular gamma para ver si puedo obtener los valores observados del índice adiabático. También se le llama así, índice adiabático. Gamma es igual a Cp sobre Cv.
Ya habíamos encontrado CB, el calor específico a volumen constante para un gas monoatómico. Utilizo el resultado anterior para obtener CP. Solo sustituyo CB aquí y me queda esto, 3 medios de R más R. Eso me da 5 medios de R. Y puedo encontrar entonces gamma, que es CP sobre CB, y me da 5 tercios, que es 1.67. Observen que hemos obtenido CP para un gas monoatómico y hemos calculado gamma para ese gas monoatómico. Los resultados experimentales el valor, este es un valor teórico, coincide con los valores experimentales en condiciones normales. Ahora hagámoslo para un gas diatómico. Ya habíamos encontrado que CB era 5 medios de R. Lo sustituimos ahí en la relación entre CP y CB. Entonces yo determino CP. CP es 5 medios de R más R es 7 medios de R. Ahora puedo encontrar gamma. Calculo gamma y me da 7 quintos, que es 1.4. Que es justamente lo que habíamos introducido en las clases pasadas. Experimentalmente se observa que los gases diatómicos tienen un gamma, un Cp sobre Cb de 1.4. Esta es la forma para calcular Cp. Se la deben de aprender porque esta es la forma de obtener Cp y en los problemas generalmente solo les dan Cb. Entonces ustedes calculan Cp y calculan gamma. Ahora yo quiero demostrar la expresión entre presión y volumen del proceso adiabático. A eso se le llama la ecuación de estado del proceso adiabático. Habíamos obtenido la energía interna. También ya habíamos obtenido CB, que es simplemente un número en condiciones normales. Entonces, U solo depende de la temperatura, tal como aparece ahí. Solo depende de la temperatura. Y habíamos dicho que esa energía interna en general solo depende de la temperatura. Entonces, esa expresión es válida para otros procesos. Es la misma para otros procesos. Porque la energía solo depende de la temperatura. Observen que la energía interna no depende de la presión.
Eso es un comportamiento de todo del gas ideal. El gas ideal no depende de la presión. Eh, las, las otras cantidades físicas se van a comportar de esta forma. La entalpía solo depende de la temperatura y las otras propiedades, excepto la entropía, que va a depender de la temperatura y va a depender de la presión. Pero esta cantidad, la energía interna, solo depende de la temperatura. El trabajo, esa es la definición de trabajo. La primera ley para un proceso adiabático está dado por esa ecuación. Recuerden que la primera ley es esta. Para un proceso adiabático, Q es igual a 0, esto es 0, solo nos queda esta suma igual a 0. Por lo tanto, yo puedo relacionar la energía interna con el trabajo a través de la primera ley. Sustituyo la definición de trabajo y la expresión de la primera ley. Utilizando la ecuación de estado de un gas ideal, sustituyo aquí la ecuación de estado de un gas ideal, me queda esa ecuación y observen que yo puedo integrarla cuando separo variables. O sea, pongo todo lo que es temperatura en el lado izquierdo y todo lo que es volumen en el lado derecho. Separo variables, tal como está aquí. Separé variables. Y ahora puedo integrar. El primer término solo depende de la temperatura y el segundo término solo depende del volumen. CB es una constante. Yo puedo expresar R sobre CB en términos de gamma, de esta manera. R lo sustituyo por CP menos CB y hago esta razón. Me queda esto y después sustituyo gamma. Así yo expreso la ecuación anterior en términos solo de gamma. Y gamma es un número. Puedo integrar y al integrar me va a dar un logaritmo en el primer término y en el segundo término también. Y aparece la constante de integración. Yo debo de agregar esa constante de integración. Puedo utilizar las propiedades de los logaritmos y obtener esto. El logaritmo de TV elevado a la gamma menos 1 es igual a una constante. Yo puedo utilizar la exponencial. Puedo aplicar la exponencial a ambos lados de la igualdad y solo me queda en el lado izquierdo esto y en el lado derecho otra constante. Y he obtenido así la ecuación de estado de gases, de un gas adiabático. Donde un gas adiabático significa que es un gas que sigue un proceso
adiabático. Nada más que está en términos de la temperatura y el volumen. Yo puedo expresarla en términos de la presión y el volumen al sustituir de la ecuación de estado la temperatura. La temperatura es PV sobre NR. La sustituyo en esta ecuación y obtengo una ecuación en términos de la presión y el volumen. Y paso todo lo que es constante al lado derecho de la igualdad. Obtengo entonces PV a la gamma igual a una constante, que es la que habíamos introducido anteriormente en las clases pasadas. Así, observen, pudimos demostrar a través de la primera ley de la termodinámica y de ese diagrama, de esos procesos, obtuvimos la relación entre CP y CB. Y en el caso de un gas adiabático, utilizando siempre la primera ley de la termodinámica, obtuvimos la expresión de la ecuación de estado de un gas adiabático en términos de la temperatura y el volumen, y también en términos de la presión y el volumen. Seguidamente yo puedo encontrar el trabajo en un proceso adiabático. Eso ya lo habíamos resuelto anteriormente. Y esa es la expresión del trabajo. Quiero enfatizar que esta ecuación es la primera ley de la termodinámica y tiene signos. Se dieron cuenta que pueden aparecer signos positivos o negativos, donde el signo de la cantidad de calor es positivo si se agrega calor al sistema. El signo del trabajo es positivo si es de expansión. Y estas dos cantidades, la cantidad de calor y el trabajo realizado, son cantidades que dependen de la trayectoria, mientras que la energía interna solo depende de los estados inicial y final. Eso es todo por el día de hoy. Si hay alguna duda, alguna pregunta. No, ingeniero, en mi parte está claro. Gracias, José. Vamos a continuar mañana. Nos vemos Kenneth, Teodoro, Cristian, Rixi, Fernanda, José, José Casco y José Alberto, y los otros más que están acá abajo. Nos vemos, Lisette. Nos vemos, ingeniero.